¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es el análisis de correlación lineal múltiple. Entonces, para ello vamos a recordar lo que ya habíamos avanzado en el tema hace dos temas, si no me equivoco es el tema 2, la correlación lineal simple, cuando solo teníamos una variable independiente, ¿no? Entonces, a ver, recordemos algunos conceptos. La correlación mide el grado de dependencia y también de y con x1 en este caso, y que toma valores comprendidos entre -1 cuando la pendiente es negativa y 1 cuando la pendiente es positiva. Entonces, aquí tenemos una nomenclatura del coeficiente de correlación. Si lo expresamos en términos de parámetros, va a estar expresado con esta letra griega rho. El estimador va a ser R mayúscula, y el valor estimado R minúscula cuando ya hemos calculado ya el valor numérico. Entonces, vamos a tomar este ejemplo. Aquí tenemos un modelo de regresión múltiple. Este es un modelo lineal múltiple con 4 variables independientes. Entonces, como me decía acá el título, este subtítulo, correlación lineal simple de y con x1, es decir, con todas las variables independientes. Entonces, en este punto vamos a calcular la correlación de y, de la variable dependiente, con cada una de las variables independientes, es decir, y con x1, y con x2, y con x3 y y con x4. Si lo expresamos en términos de parámetros, obtenemos esto, rho de y con x1, el estimador va a ser r de y de x1, que va a ser igual a esta expresión, en el denominador y a la raíz a la raíz de el s sub y por el s sub x1 sub x1. Y sabemos muy bien que estas expresiones son iguales a estas sumatorias. Que esto ya lo hemos visto anteriormente ya. Entonces reemplazamos los datos de todas esas sumatorias y vamos a poder obtener el coeficiente de correlación de y con x1, nada más. Entonces tenemos que realizar este mismo procedimiento con x2, con x3, y aquí tenemos este ejemplo para x4. Entonces aquí podemos observar que para que no haya ninguna necesidad de estar manejando el formulario al momento de que estén realizando su práctica o su examen, se van a dar cuenta que este subíndice es igual a este. Es decir, aquí estamos repitiendo el mismo. Y en el denominador estamos tomando estas sumatorias independientemente. Es decir, S sub y, S sub x sub 4 sub 4. Entonces, esto se va a repetir. Esto se va a repetir. Por ejemplo, para este ejemplo, si queremos calcular la correlación de x1 con x4, podemos observar aquí en el estimador que el subíndice se está repitiendo aquí en el numerador. Y en el denominador están independientemente. Entonces, de esta forma ustedes van a poder acordarse de qué sumatorias tienen que realizar. Entonces, esto también ya lo hemos visto. Una vez que hayamos calculado o estimado los coeficientes de correlación lineal simple, vamos a tener como resultado esta matriz, donde están expresados todos los coeficientes. Aquí tenemos y con x1, y con x2, pero podemos ver aquí que la diagonal principal es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque está analizando aquí la correlación de la misma variable, es decir, de y con y. O sea, vamos a tener una correlación perfecta porque los datos son los mismos. Por esa razón, va a ser igual a 1. Aquí podemos observar que esta diagonal superior va a ser la misma que la diagonal inferior, pero solo lo anotamos la diagonal superior, nada más, porque aquí obviamente se va a repetir los mismos datos y no lo vamos a colocar. Entonces, para el ejemplo que teníamos anteriormente, que era un modelo lineal múltiple con 4 variables independientes, entonces lo vamos a expresar de esta forma. Aquí vamos a tener una matriz de 5 por 5. Aquí tenemos todas las variables independientes y aquí va todas las posibles combinaciones que tenemos. Y con x1, con x2, con x4. Y aquí en la segunda fila tenemos x1 con x1, que la correlación va a ser perfecta, x1 con x2 y así sucesivamente. También podemos ver lo que es el coeficiente de determinación lineal múltiple, es decir, cómo se están correlacionando o cómo es la variación total que existe entre la variable dependiente y todas las variables independientes que tengamos.
Sabemos que el coeficiente de determinación va a estar elevado al cuadrado. El estimador va a ser este, que es igual al SSR sobre el SST. Y el valor estimado, que va a estar en minúscula, ¿no? El coeficiente de correlación lineal múltiple, es decir, cómo se está correlacionando Y con todas las variables independientes. Y anteriormente hemos visto que era independiente, ¿no? Es decir, Y con X1, con X2. Aquí es con todas las variables independientes. Entonces va a ser igual a esta expresión, pero cuando queremos calcular directamente vamos a utilizar esta fórmula que es en color amarillo. Aquí solo importa esto nada más. Esto lo pueden obviar. Es decir, solo esto. ¿A qué va a ser igual? Bueno, para calcular este coeficiente de correlación, primero tenemos que calcular lo que es el modelo lineal múltiple. ¿Esto por qué? Porque para obtener este Y sombrero, es decir, este Y estimado, tengo que saber el modelo lineal múltiple y voy a tener que reemplazar en ese modelo todos los valores de Y para poder obtener este Y estimado, este Y sombrero. Entonces, con esas sumatorias directamente voy a tener el resultado del coeficiente de correlación lineal múltiple, con todas las variables independientes. También se tiene el coeficiente de correlación lineal parcial simple. Esto es cuando quiero quitar del modelo una variable independiente. Es decir, por ejemplo, tengo un modelo para el ejemplo anterior con 4 variables independientes. Quiero quitar el X1. Entonces voy a ver qué efectos va a causar esta variable al momento de yo sacar del modelo este X1. Entonces, solo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar en términos de parámetros? De esta forma, este Z me está indicando qué variable voy a quitar, es decir, qué variable voy a controlar. Este Z es la variable de control. Entonces, se expresa de esta forma. Es igual a todas esas sumatorias, pero vamos a realizar este ejemplo cuando tenemos dos variables independientes, pero quiero que X1 sea la variable de control, es decir, la variable que voy a sacar del modelo. Y va a ser igual a toda esta expresión. Entonces, aquí quiero que se den cuenta que cuando nos van a pedir calcular lo que es la matriz de correlación lineal parcial simple con una variable de control, en este caso X1, voy a tener que calcular previamente la matriz de correlación lineal simple, que era independientemente, es decir, esta, ¿dónde está? Esta. Voy a tener que calcular esto. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí calculado previamente todos estos datitos y voy a reemplazar directamente en estas sumatorias. En esta sumatoria. Es decir, voy a reemplazar aquí el dato, aquí voy a reemplazar y aquí, y aquí, y aquí. Y directamente me va a facilitar el cálculo de este coeficiente con variable de control X1. Entonces tengo que calcular primero la matriz de correlación lineal simple con esta, ¿no? Para que se acuerden, esta. Entonces, también lo voy a expresar en una matriz y va a tener esta forma la matriz. Y podemos observar que entonces está la variable de control X1, X1. También puedo tener lo que son dos variables de control. Y aquí va a ser igual este coeficiente de correlación. Z y W van a ser las dos variables de control. Tal vez quiero yo sacar de mi modelo estas dos variables. Cuando quiero sacar del modelo dos variables independientes. Entonces aquí vamos a tomar este ejemplo donde las variables de control va a ser X1 y X2. De aquí de mi modelo de 3 variables independientes, ¿no? Entonces X1 y X2 quiero quitarlos del modelo. Entonces va a ser igual a toda esta expresión. Ahora, para esto también, para estimar, como me dice aquí, para estimar los coeficientes de correlación lineal parcial simple de segundo orden, este era de primer orden. ¿Por qué? Porque solo tenía una variable de control. Aquí tengo dos variables de control, por lo tanto va a ser de segundo orden. Bueno, aquí tenemos que conocer los coeficientes de correlación lineal parcial simple de primer orden. Es decir, tengo que ya tener calculado esta matriz. Tengo que calcular primero esta matriz con variable de control, X1.
para aquí ya tener lo que es, bueno, para poder reemplazar directamente en esta fórmula. Como pueden observar aquí, la variable de control es x1, x1, x1. Y x2 lo estoy añadiendo recién aquí. Entonces, de esta forma voy a poder calcular los coeficientes de correlación parcial de primer orden y de segundo orden. Aquí entonces tengo un error. Este es de primer orden. Este sería de segundo orden. Ahí ya va a aparecer y ahí es de segundo orden. Porque tengo dos variables de control. Entonces, podemos realizar inferencia estadística con todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, vamos a hacer inferencia estadística para el coeficiente de correlación lineal múltiple, porque está tomando en cuenta todas las variables independientes. Entonces, para ello, aquí tenemos lo que es la prueba de hipótesis, lo que ya hemos visto ya más antes, relacionada con el coeficiente de correlación lineal múltiple. Entonces, vamos a ver si este coeficiente de correlación es igual a 0 o es distinto de 0. Entonces, si es igual a 0, el modelo no me va a servir para que yo pueda predecir Y. Por esa razón, vamos a realizar esta prueba. Entonces, ¿qué va a decir la hipótesis nula? Que no existe correlación lineal de Y con X1, con X2, con todas las variables independientes. Y la alterna, que me va a decir lo contrario. Si lo expresamos en términos de parámetros, va a ser igual a esto. Rho de Y con X1, con X2, va a ser igual a 0 y aquí distinto de 0. Sabemos que el paso 2 tenemos que darle un valor a la probabilidad de cometer el error del tipo 1, que va a estar comprendido entre 1 y 10%, generalmente. El paso 3, el estadístico de prueba que vamos a utilizar va a ser T de student, que va a ser igual a toda esta expresión, con n menos k menos 1 grados de libertad. N es el número de datos de la muestra, k el número de variables independientes y menos 1, ¿no? Tenemos que darnos un criterio de rechazo o colocar un criterio de rechazo que va a ser igual a esto, que me dice rechazar h sub 0 si el t calculado es mayor al t de tablas. T sub 0 lo obtenemos de tablas, ¿no? Y aquí vamos a tener el t calculado y vamos a realizar una comparación de este criterio de rechazo para tomar una decisión. También hay la otra prueba. ¿En qué consiste esta prueba? Que es la misma, es para el coeficiente de correlación lineal múltiple. Simplemente que aquí en esta prueba utilizamos el estadístico de prueba T cuando estamos igualando a 0. Pero cuando igualamos a otro valor que es distinto de 0, este rho sub 0 me quiere decir que es algún otro valor. Para esto vamos a utilizar esta segunda prueba. Segunda prueba que aquí puede ser mayor aquí o puede ser menor. Es decir, aquí vamos a tener una prueba de una sola cola. Y si tenemos la desigualdad, que va a ser una prueba de 2 colas, ¿no? Paso 2, aquí tengo lo que es la probabilidad de cometer el error del tipo 1, del 1 al 10%. Paso 3, aquí es donde está cambiando. El estadístico de prueba que voy a utilizar ahora es el Z, el estadístico Z de la distribución normal, que va a ser igual a todo esto, que es igual a toda esta expresión. Aquí que sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. Para eso tengo que utilizar lo que son las tablas de distribución normal, ¿no? Y aquí voy a establecer un criterio de rechazo en el cual voy a rechazar la hipótesis nula si el Z calculado va a ser mayor al Z de tablas. Entonces aquí voy a ir a las tablas de distribución normal y voy a obtener el Z sub 0. Y voy a calcular aquí Z calculado y aquí la única diferencia va a ser este coeficiente, ya lo tengo que tener, y este rho sub 0 va a ser algún otro número distinto de 0. Solo eso, y reemplazo y voy a hacer la comparación para tomar una decisión según el criterio de rechazo. También en la parte de inferencia estadística podemos ver el intervalo de confiabilidad para el coeficiente de correlación múltiple.
Acuérdense de esta expresión, este parámetro. El estadístico de prueba que vamos a utilizar para ver entre qué rangos tiene que estar este coeficiente. Entre qué rangos es aceptable que esté. Entonces voy a utilizar este estadístico de prueba que es un poco largo. Un estadístico de prueba Z. Y aquí tengo la distribución normal. Y esta va a ser, bueno, lo voy a expresar en esta forma. Y reemplazando datos, voy a obtener que va a ser igual a A y B, el límite inferior y el límite superior, pero despejando todo eso voy a tener que va a ser igual a esto. Y de esta forma voy a calcular lo que es el intervalo de confianza para el coeficiente de correlación lineal múltiple. También puedo realizar inferencia estadística relacionada con el coeficiente de correlación lineal parcial simple, es decir, cuando tengo variables de control. Para ello, vamos a realizar una prueba de hipótesis que me dice la hipótesis nula que no existe correlación lineal entre la variable dependiente y las variables independientes x, luego de controlar la correlación de los efectos de una variable independiente. Esto es cuando tenemos variables de control, cuando queremos sacar del modelo una variable. Si lo expresamos en términos de parámetros, vamos a obtener esta expresión. Y aquí está, Z1, Z2 son las variables de control del modelo. Puede ser una variable de control, 2 o más. Paso 2, probabilidad de cometer el error del tipo 1. Paso 3, el estadístico de prueba que vamos a utilizar, que va a ser el estadístico de Fisher, donde Q me está diciendo que es el número de variables que se van a controlar. Número de variables de control. Entonces aquí tengo la distribución Fisher. El criterio de rechazo va a ser rechazar H sub 0, la hipótesis nula, si el F calculado es mayor al F de tablas. Y va a seguir aquí, voy a tener 2 grados de libertad, 1 y N menos Q, menos 2. Para lo cual voy a obtener lo que son 2 ANOVAs, 2 tablas ANOVAs. Uno va a ser de la variable, del modelo en el cual va a estar lo que es el modelo completo, es decir, junto con la variable de control. Y aquí solo va a ser el modelo de la variable de control, nada más. Es decir, aquí el modelo va a tener la variable de control y las otras variables independientes, y aquí solo el modelo de la variable de control. Y aquí vamos a tener las 2 ANOVAs para poder reemplazar los datos en esta fórmula del F calculado, ¿ya? Y el paso 5, vamos a tomar una decisión con todos los resultados que me den aquí. También podemos calcular el intervalo de confiabilidad para el coeficiente de correlación cuando tengo variables de control. El estadístico de prueba va a ser el mismo y vamos a tener que va a ser igual a esta expresión. Simplemente eso, la única diferencia es que estamos tomando variables de control, nada más. También podemos ver cuál va a ser el mejor modelo. ¿Cuál va a ser el mejor modelo si escogemos a partir de la correlación? Entonces, aquí tiene que cumplir 2 pasos muy importantes. Es decir, el mejor modelo va a ser aquel modelo que tenga el menor número de variables independientes y que tenga alto poder predictivo. Entonces, aquí voy a tener que realizar una prueba de hipótesis para ver su poder predictivo. Entonces, la pregunta que nos vamos a realizar va a ser el mejor modelo de regresión lineal de primer grado. ¿Cuál es el mejor modelo? Y el paso 1 va a ser que tengamos que obtener la matriz de correlación lineal simple. Y sabemos que tiene esta forma, ¿no? Y aquí vamos a buscar la variable independiente que mejor se correlaciona. Es decir, puede que, a ver, aquí vamos a colocarlo. Puede que esta variable sea igual, digamos, a 0,9 o 0,99. Y esta segunda sea igual a 0,5.
0,5 y digamos que aquí tenemos otro coeficiente, perdón, y aquí tenga que sea igual a 0,7. Ya. Entonces aquí me dice buscar la variable independiente mejor correlacionada. Entonces aquí voy a ver con la variable dependiente y, es decir, solo nos vamos a fijar en esta fila. Nada más, solo nos fijamos en esta fila. Esto no nos fijamos, esto no. Entonces, ¿cuál se correlaciona mejor con y? 0,99, 0,5, 0,7. Obviamente 0,99 porque está más cercano de 1. Entonces voy a tomar esta variable. Voy a hacer la prueba para este coeficiente de y con x1. El segundo paso. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Vamos a ver su poder predictivo de esta variable, es decir, de x1. Vamos a ver si tiene o no tiene poder predictivo. Y para ello vamos a realizar una prueba de hipótesis. Si el modelo tiene o no tiene poder predictivo. Entonces, esta variable que está ingresando recién al modelo, es decir, x1, vamos a ver si es igual a 0 o es distinto de 0. Si el coeficiente si el valor estimado de x1, es decir, el coeficiente que va a ser igual a beta sub 1 o este parámetro, esto sería beta sub 1 si estamos realizando para x1. Si es igual a 0, entonces el modelo no va a tener poder predictivo. Y si es distinto de 0, sí va a tener poder predictivo. Y aquí el paso 2, tenemos que darnos la probabilidad de cometer el error del tipo 1. Paso 3, distribución de Fisher, esto ya lo conocemos. Tenemos que obtener el ANOVA y aquí va a ser obviamente el ANOVA con una sola variable independiente. Esto lo hemos avanzado en el primer tema. Y vamos a ver que es igual a toda esta expresión y el paso 5, tomar una decisión. Y vamos a ver si el modelo tiene o no tiene poder predictivo. Ahora, ¿qué pasa si el modelo tiene poder predictivo? Es decir, aquí nos sale que sí tiene poder predictivo. Es decir, se va a quedar x sub 1 dentro del modelo. Entonces, vamos a tener que realizar otra prueba vamos a tener que obtener nuevamente la matriz de correlación, pero esta vez con una variable de control. ¿Y cuál va a ser esta variable de control? La que ha ingresado, es decir, x1. Pero eso lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Vamos a resolver lo que es el examen del anterior semestre. Aquí está en la fotito. Tercer parcial, aquí es el semestre, ¿no? 2019. Y aquí tengo todos los datos. Y aquí me dice obtener el mejor modelo de regresión lineal de primer orden para predecir la variable dependiente y. Y utilizar 0,01, es decir, el 1% de error en todos los casos, ¿no? O el 99% de probabilidad de que haya éxito, podría decirse. Aquí está permitido el uso de software de la calculadora para invertir matrices y lo demás, ¿no? También vamos a ver su examen de reválida, pero vamos a resolver este primero. Ahora, ¿qué me dice obtener el mejor modelo? Entonces, vamos a solucionar o vamos a resolver. Entonces, vamos a utilizar lo que hemos visto hace un momento, que sería el mejor modelo. Y para lo cual tenemos que ver que nuestro modelo tenga el menor número de variables independientes y que tenga alto poder predictivo. Y el paso primero es que tenemos que obtener la matriz de correlación lineal simple para todas estas variables independientes, es decir, x1, x2, x3. Aquí podemos observar que son los mismos datos, ¿no? Su examen de reválida era los mismos datos, tenía los mismos datos que su tercer parcial. Muy bien, entonces el paso 1 es que obtengamos la matriz de correlación lineal simple. Y para ello tenemos aquí el modelo con 3 variables independientes. Y para obtener esta matriz tenemos que calcular uno por uno, ¿no? Toditos. Y para y con x1 tenemos que va a ser igual a esto, realizando todas estas sumatorias. Aquí ya lo he realizado todas las sumatorias. Aquí tengo todas las sumatorias, vamos a reemplazar datos y vamos a obtener que el coeficiente de correlación de y con x1 va a ser igual a 0,8344. Vamos a realizar el mismo procedimiento para este segundo de y con x2, creo. A ver. Ah, no, es x1 con x2.
Entonces vamos a tener también la sumatoria y sabemos ya cómo vamos a reemplazar los datos y tenemos que tener todas estas sumatorias, ¿no? Y esta sería mi matriz resultante, una matriz de 4×4 y tengo que calcular, a ver, 1, 2, 3, 4. 6 veces tengo que calcular todo esto. Entonces, para ello vamos a hacer uso del software del SPSS para que nos pueda ayudar. Aquí les estoy mostrando el Excel con todas las sumatorias que realizó para el primero nada más. Pero es bueno, por ejemplo, una vez que tengan abierto el SPSS, antes de ingresar los datos, directamente vayan aquí y coloquen copiar. Y nos vamos al SPSS. Aquí está el SPSS. Entonces, lo primero que tenemos que ir es aquí a vista de variables, ¿no? Para colocar los nombres a nuestras variables, que va a ser Y, X1, X2 y X3. Son las 3 variables que tenía. Entonces, vámonos nuevamente aquí a vista de datos y vamos a pegar todos los datos que tenía. Ahí está. Directamente se están pegando todos los datos que tenía. Solo tenía 10 datos y ya están las variables con sus respectivos nombres. Entonces, para ello, para encontrar la matriz de correlación lineal simple, parcial simple, vamos a irnos aquí a analizar. Aquí analizar, clic en analizar y vamos a irnos aquí en regresión. Perdón, aquí en correlación, bivariadas, y vamos a ingresar todas las variables que tengamos. Vámonos a aceptar. Y está apareciendo, nos aparece una nueva ventana con los resultados. Aquí tenemos la correlación de Y con X1, con X2, con X3 y con todas las variables. Entonces podemos copiarlo esto, clic derecho, copiar. Y volvamos al Word, en el que estábamos trabajando. Aquí está. Si lo pegamos, vamos a obtener esta tablita con todos los resultados. Ahora, ¿qué nos decía? Una vez que ya hemos obtenido lo que es la matriz de correlación, tenemos que ver cuál se está correlacionando mejor con Y. Es decir, cuál se correlaciona mejor con Y. Ahora tenemos que ver en toda esta fila de Y. Perdón, aquí solo. A ver, aquí vamos a borrarlo. Tenemos que ver solo en esa fila, nada más.